trabajar con lo que es los transformadores trifásicos, pero para esto ocupamos primero definir qué es una señal trifásica, ¿de acuerdo? Entonces, estamos acostumbrados a trabajar con señales monofásicas, es decir, una señal senoidal de cierta frecuencia y de cierta amplitud. Por ejemplo, en nuestras casas o en la América Latina, por lo menos, sabemos que este periodo es de 16.66 milisegundos, que equivale a 60 Hz de frecuencia, y la amplitud típicamente son 180 volts, que son más o menos 127 volts RMS. En un sistema trifásico, pues no solamente existe una señal senoidal, sino que existen tres. A la que se le conoce como fase 1 o fase A, a la que se le conoce como fase 2 o fase B, y a la que se conoce como fase 3 o C. Y la característica de estas es el desfasamiento. Típicamente un sistema, digamos, ideal, tiene la misma amplitud. Aquí llegan al mismo punto, pero están desfasadas 120 grados, es decir, 120 grados eléctricos, ¿no? De este punto, que es un 0, no le hagan caso a lo de abajo, háganle caso a lo que estoy poniendo, de este punto que es 0, de 0 a 0, o de valle a valle, cresta a cresta, como lo quieran ver, pues hay 120 grados eléctricos de desfasamiento. Por ejemplo, entre esta y esta. Si yo me voy con la otra señal, la voy a cambiar de color. Yo no me acuerdo cómo se cambia de color. Así. Poner un verde. De aquí hasta acá hay 240 grados eléctricos. O lo que es lo mismo, de este punto al 0, que estuviera más por atrás de esta señal senoidal azul, por acá, podríamos decir que también hay menos 120 grados eléctricos. Entonces, si lo vemos como un fasor o como un vector, ¿vale? Recuerden que solamente importa la amplitud y el ángulo. No, perdón, no pude borrar. Déjenme borro aquí, que me fui chueco. Donde solamente importa la amplitud y el ángulo, pues podríamos decir que tenemos la fase A, ¿vale?, con una cierta amplitud y un ángulo de 0 grados. Su amplitud con un ángulo de 0 grados. Tendríamos a la fase B, con una amplitud igual a también, la misma amplitud, pero ahora con un ángulo de 120 grados. Y tendríamos a la fase C, ¿vale?, con una amplitud igual a, ¿sale?, la misma. Lo que estoy tratando de entender, que me entiendan aquí, es que la misma amplitud teóricamente, ángulo de menos 120 grados, o lo que es lo mismo, ángulo de 240. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es una señal trifásica. Y pues bueno, con este tipo de señales con las que se trabaja realmente a niveles industriales. Estas son las que se van a ocupar. En casa, pues no, en casa sí siempre sacamos nada más una fase. ¿Sale? Bueno, ahora sí podemos entrar un poquito a los transformadores trifásicos. Casi todos los sistemas principales de generación, y distribución en el mundo utilizan corriente alterna trifásica. ¿Por qué utilizan este tipo de corriente? Pues básicamente porque es la más fácil de generar. En un generador eléctrico, digamos que esta señal es retrasada a 120 grados, es muy fácil de obtener. Simplemente, bueno, lo veremos cuando lleguemos a esos temas, pero simplemente físicamente o mecánicamente yo acomodo los embobinados 120 grados desfasados. Y con eso se logra ese desfasamiento eléctrico. Bueno, pues también hay transformadores para este tipo de sistemas, y el objetivo es el mismo, ¿no?
acoplar impedancia, reducir pérdidas, generar aislamiento galvánico. Eso es que cuando ocurre un corto, tratemos de que ese corto no se propague, etcétera, ¿no? Básicamente se utilizan para lo mismo que los transformadores monofásicos. Bueno, ¿cómo se pueden fabricar estos circuitos trifásicos? Pues de dos maneras. Una de ellas consiste simplemente en tomar 3 transformadores monofásicos y conectarlos en un banco trifásico. Vamos a ver los tipos de conexiones ahorita. Y otra alternativa es construir transformadores trifásicos con 3 grupos de vanados enrollados en un núcleo común. Es mucho más claro acá, ¿no? Yo puedo hacer un transformador trifásico pues conectando 3 transformadores monofásicos, el 1, el 2 y el 3. Cada uno independiente. ¿Cuál es la ventaja de este método? Pues si se llega a dañar uno de ellos, se sustituye fácilmente, ¿no? Con facilidad. El problema de estos pues, es más pesado, son más voluminosos. Bueno, son pesados, son más voluminosos. ¿Vale? Bueno, aquí disculpen la escritura, pero bueno, trate de escribir voluminosos, ¿no? Es decir, ocupan más espacio. En un trifásico, en un transformador trifásico acoplado en un mismo núcleo, pues la ventaja es que es más ligero y en teoría es un poco más eficiente, ¿no? Es más eficiente. El problema es el que les comentaba. Imagínense que se rompe uno de estos, pues tienen que cambiar todo el transformador o tienen que eliminar toda la... Pues tienen que quitar el enrollamiento, tarda más, ¿no? En vez de solamente sustituirlo por este. Entonces la sustitución es más fácil en este tipo de arreglo que en este. ¿De acuerdo? Así en sí son las ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? Estos dos tipos de construcciones de transformadores trifásicos se pueden conectar en las formas que vamos a ver ahora. ¿Sale? En esta parte vamos a ver las conexiones y algunas ventajas de su conexión, ¿no? O desventajas. Típicamente no son las únicas, son las más comunes. Podemos conectar a los transformadores trifásicos en YY, en Y delta, en delta Y y en delta delta, ¿no? Estos nombres pues básicamente son por cómo se van a conectar los bobinados, ¿no? Por ejemplo, el YY pues va a ser algo como esto. Por eso, si se fija, se hace como una Y. Y la ventaja de una conexión Y es pues, que generamos un neutro de forma natural, ¿no? El delta pues va a ser porque lo vamos a conectar como en triangulito. Y se fijan, aquí no genero ningún neutro de forma natural, ¿no? En este se genera el neutro, en este no se genera neutro. ¿Ok? ¿A qué me refiero con neutro? Un punto en común, ¿no? Si yo mido de aquí hacia cualquier lado, pues es el mismo voltaje. En cambio de aquí, pues no tengo referencia, ¿no? Si yo agarrara este como referencia, pues este voltaje es completamente diferente a estos dos, ¿no? Entonces, estos son los tipos de conexiones. Vamos a empezar con la YY. En una conexión YY, el voltaje de cada fase, déjame pongo el voltaje primario en cada fase del transformador es dado por el voltaje de fase en el primario es igual al voltaje de línea o el voltaje entre líneas del primario sobre raíz de 3. El voltaje de fase primaria se relaciona con el voltaje de fase secundaria por medio de la relación de vueltas del transformador. Y el voltaje de fase en el secundario está relacionado por la línea de voltaje del secundario por el voltaje de línea del secundario es igual a la raíz de 3 del voltaje de fase del secundario. Por lo tanto, esta es la parte importante. La relación de transformación en un transformador conectado en YY, ¿vale? Es el voltaje de línea del primario sobre el voltaje de línea del secundario debe ser igual a la relación de transformación. O lo que es lo mismo, el voltaje de fase del primario va a ser igual, pues sobre el voltaje de fase del secundario es igual a A. ¿Qué es lo que quiere decir esto?
que el voltaje no va a cambiar. El voltaje, bueno, vamos a suponer que yo conecto un transformador, ¿no? Ahí está un transformadorcito. ¿Sale? Que el voltaje de aquí a acá, del primario al secundario, solamente se ve afectado por la relación de vueltas. ¿Sale? Vamos a ver que en otras conexiones ese voltaje se va a ver afectado por el tipo de conexión. Entonces, no sé si espero haberme explicado bien, ¿no? Lo único que afecta al voltaje del primario con el secundario son iguales, pero lo único que nos va a afectar este voltaje es la relación de transformación, ¿no? Por ejemplo, si este tiene 10 vueltas y este tiene 2, pues la relación de transformación es de 10 a 2 y por lo tanto tenemos 5, ¿no? Entonces aquí esperamos que si yo le meto, por ejemplo, 100 volts, pues aquí tendríamos 20 volts. Pero no se ve afectado ni su fase ni nada, ¿no? Tenemos exactamente el mismo tipo de voltaje. Pero bueno, la conexión YY tiene dos problemas graves. Si las cargas en el circuito del transformador no están equilibradas, entonces los voltajes en las fases del transformador pueden llegar a desequilibrarse severamente, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Vamos a imaginar que yo tengo bueno, lo voy a explicar mejor con el siguiente dibujito. ¿Sale? Mejor con el siguiente dibujito. Y los voltajes de terceras armónicas pues, también pueden ser grandes, ¿no? Estos pueden causar conflictos, sobre todo en una subestación. Este tipo de problemas. Mejor aquí se los explico, ¿no? Bueno, se ve un poco borrosa la imagen, ahí disculpen. La verdad, cuando yo lo vi, creo que se veía un poquito mejor. ¿A qué se refería con lo de las cargas? Bueno, aquí se ve claramente que tenemos la conexión YY. Y si yo le conectara cargas, por ejemplo, pues no sé, de esta fase a neutro, perdón, me salió muy fea esa resistencia. De esta fase, bueno, de neutro a esta fase y de neutro a esta fase, ¿vale? Si yo estas resistencias fueran de valores iguales, pues no hay tantos problemas, ¿no? Si fueran el mismo valor. El problema es cuando se desequilibran, es decir, estas cargas son diferentes. Por ejemplo, que este sea de... Y lo voy a poner en potencias, en términos de potencia, ¿no? 1000 watts, me falta un 0. Bueno, 100 watts. Este fuera de 50 watts y este fuera de 1 watt. Esto está bien desequilibrado. Entonces esto puede causar conflictos en los voltajes de salida de este tipo de conexiones. Bueno, vamos a explicar un poquito la conexión. Okay. Si aquí le ponemos un neutro o un voltaje cero, ¿no? Como lo quieran ver común, pues van a ver que el voltaje de línea, porque hemos hablado del voltaje de línea y del voltaje de fase. Ok, el voltaje de fase se mide en la bobina del primario, ¿sale? La bobina del primario. En este tipo de conexiones. El voltaje de línea se da entre la fase B, ¿sí la ven? Y la fase A. Entonces, este de aquí es un voltaje de línea, ¿sale? En el primario. Tenemos otro voltaje de línea que se da entre la fase B y la fase C. Este es otro voltaje de línea primario. Y tenemos otro voltaje de línea que se da entre la fase C y la fase A. ¿Vale? Este sería el otro voltaje de línea. Bueno, ya no me acuerdo ahorita si les dije, pero son voltajes de línea. Espero haberlo dicho así, ¿no? Se me va luego el avión. Y los voltajes de fase, como les dije, son medios de neutro a la línea. Entonces, por ejemplo, si yo me fuera a un sistema común en casa, un sistema trifásico común, con 3 fases, cada uno de ellos, más o menos así, ¿no? Cada uno de esos desfasados 120 grados y cada uno con una amplitud de 120 volts RMS, ¿sale? Pues típicamente ese es el voltaje de fase. Voy a borrar tantito. Ese es el voltaje de fase. Es decir, esos 120 volts están de neutro a la fase, ¿no? Eso va de 120 volts. Es la fase B. Supongamos que ángulo de 120 grados, ¿no? Este de acá
mide 120 volts, ángulo de menos 120 grados, ¿no? Porque es la fase C. Y la fase A, pues te va a medir 120 volts, ángulo de 0 grados. ¿Ok? Entonces, vean, yo hice un análisis así muy rápido, ¿no? Hago una malla por aquí. Yo me encontraría que el voltaje de línea del primario va a ser igual al voltaje de fase de B. Voltaje de fase de B más el voltaje de fase de C. Y esto no se puede resolver con una suma simple, ¿no? Porque si se fijan tenemos unas componentes o lo que es lo mismo un fasor, por lo tanto lo tengo que sumar fasorialmente. Entonces, BLP va a ser igual a BOB, que son 120 volts, ángulo de 120 grados, más BOC, perdón, voltaje de fase de la línea C con un ángulo de menos 120 grados. Esto yo lo tengo que convertir, por ejemplo, a sus componentes rectangulares para sumarlo. Es mucho más fácil sumar en componentes rectangulares. Y entonces yo voy a encontrar que aquí típicamente me va a dar 240. Bueno, no, mejor déjenme lo hago, ¿no? Para que quede más o menos claro. Déjenme si lo hago bien. Voy a salir de la presentación tantito. Aquí no puedo escribir. Para que quede claro un poquito esto. Voy a dejar las anotaciones. Y voy a sacar mi... Bueno, yo utilizo mucho un programa que se llama MatCat. Para usar este programita, ¿no? Entonces, ahorita voy. Dejen que cargue un poquito ese software, que yo lo utilizo para algunas cosas, ¿no? Entonces dijimos que el voltaje de línea, bueno, voltaje de línea del primario va a ser igual a, bueno, a 120, ángulo de 120 grados, bueno, salió igual, ¿no? 120 volts, ángulo de 120 grados, ¿no? Aquí lo voy a transformar a voltaje pico. El voltaje pico en B, va a ser igual a 120 por raíz de 2, ¿no? Entonces déjenme pongo aquí rápidamente esto. ¿Dónde está la calculadora acá? Por raíz de 2. Y eso me da igual a 180. Bueno, 170. 180 decimos porque acá siempre le ponemos 127, ¿no? Para no cambiar el ejercicio, lo voy a dejar en 120. Ok, ya tenemos uno. Ya sabemos cuánto es el voltaje pico de B y cuánto es el voltaje pico también de C, porque son iguales. Porque le pusimos 120 volts. Entonces, esto hay que convertirlo, estos 169.70, hay que convertirlos a las partes cartesianas, ¿no? Recuerden que tenemos 169.7 ángulo de 120 grados. Entonces, si yo quiero convertirlo a la parte real es con coseno, y si quiero convertirlo a la parte imaginaria es con el seno, ¿no? Si no mal recuerdo, a ver, déjenme ver. Sí. ¿Sí, no? Con el coseno es la parte en y con el seno es la parte en X, ¿no? Ay, bueno, siempre me falla eso, entonces mejor lo hacemos, ¿no? Mejor si lo hago y lo anoto, ¿no? Yo sí ocupo el seno de un ángulo es igual a sobre hipotenusa, el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de un ángulo es igual a coca. Ahí está. Entonces, si yo tengo esta fase, yo tengo este ángulo, porque es el de 120. Entonces yo tengo que ver que con este ángulo, el cateto opuesto, bueno, siguiendo reglas, creo que es más fácil trabajar con este ángulo, ¿no?
que serían 60 grados. Y ahora sí me doy cuenta que la parte que va a caer sobre el eje X va a ser negativa y la parte que va a caer sobre el eje Y va a ser positiva, ¿no? Entonces, el cateto adyacente es con el coseno y el cateto opuesto es con el seno. Ok. Entonces vamos a sacar el seno de la hipotenusa, son 169, entonces si despejo para encontrar el cateto opuesto sería el seno del ángulo por la hipotenusa. Entonces sería la parte real, ¿no? La parte en X, ¿no? Le voy a poner b.pb en X. Va a ser igual a, dijimos que es el seno de 120 grados. Aquí no me acuerdo si lo tengo que poner en radianes, ¿no? Ahorita lo checamos si está muy mal hecho esto. Por la hipotenusa que se llama BPB. Y me sale 98.53, creo que está bien, ¿no? Ah, pero no dije que con el de 60, ¿verdad? Mejor tomamos este ángulo de 60. Ahí está. Menos 51.728. Y estará bien, no me acuerdo si estos son radianes. Si no, hay que convertirlos a radianes, ¿no? No es tan difícil convertir de grados a radianes. Porque sabemos que si 180 grados es igual a pi. Entonces, ¿a cuánto equivale 60, no? Entonces sería 60 por pi. Nada más lo voy a hacer por si acaso. Todo eso entre 180. Ya estoy seguro que son radianes, ¿no? Y me sale 146. Ok. Pues vamos a ver si sale, ¿no? Entonces serían... vamos a sumarlo, que serían 140. Bueno, negativos, ¿no? Ya habíamos dicho que eran negativos por cómo está la posición en el eje. 147. ¿Vale? Eso es en la parte real. Por decirlo así, ¿no? Más, sacamos el otro, que es con el cateto adyacente. Sería la parte, digamos que imaginaria, o la parte en Y. Que es el coseno del ángulo por la hipotenusa. Entonces sería BPBY. Bueno, lo puse diferente, ¿no? BPBY va a ser igual al coseno de 60 por pi. Todo eso entre 180 para convertirlo a radianes por BPB. Ahí está. Ah, no me reconoció pi, espérenme. No puse el símbolo de pi, ¿no? Puse otra cosa. Y me salen 84.853. Estos sí son positivos, entonces sería más 84.853 en J. Bueno, en I. ¿Vale? Esto es un número complejo, ¿no? Vamos con el otro, el BPC, ¿no? Digámoslo así. No importa la amplitud es la misma. Entonces me quedaría que BPC en X va a ser igual al coseno, perdón, al seno de 60 por pi entre 180 grados, ¿no? Así. Por BPB. Les voy a repetir, no, eso lo estamos poniendo porque es la misma amplitud. ¿Y qué creen que pasó? Pues me va a dar lo mismo, ¿no? Solamente que en este caso debe ser negativo porque va hacia abajo. Pero ya me equivoqué porque el seno se saca con el cateto opuesto, ¿no? Entonces estoy al revés, ¿no? La parte en Y, disculpen, es la que estoy sacando con este pedazo, con el seno, y la parte en X
es la que estoy sacando con el coseno, ¿no? Entonces así está bien. ¿Vale? Esto es en Y. ¿Sí están de acuerdo con? Bueno, espero que sí, ¿no? Si no, espero no estarlos confundiendo mucho en este aspecto, pero siempre hay que ver el diagramita, ¿no? El seno se saca con cateto puesto sobre hipotenusa, entonces estoy sacando la parte de este lado, digámoslo así, este pedacito que está acá, que es la parte en Y esta es la parte en X, entonces si no, el cateto adyacente sería este pedazo. Entonces sí estoy en lo correcto, según yo, ¿no? La parte en X con el coseno, la parte en Y con el seno. Ah, pero aquí sí estaría mal entonces, ¿no? Porque estos serían al revés, ¿no? Estos serían reales y negativos. Negativos más los 147i. Ahora vean, el BPCY, es decir, la fase en Y, pues va hacia abajo, ¿no? Si yo lo grafico, estaría por acá, por lo tanto, esta parte está hacia abajo, por lo tanto es negativo. Entonces me quedaría menos 147 en I, ¿verdad? Y de ahí ya van a notar, pues que este término se hace cero, ¿no? Y también menos vamos a ver la otra parte, que sería BPCX. Aquí estoy dudando de algo, muchachos. Creo que estoy bien mal con esto del seno y del coseno. A ver, el coseno es para X. A ver, déjenme ver. Sí, este es este. Entonces es negativo en X. Y también me tiene que dar negativo en X. Y si estoy bien así, según yo, si esto es lo correcto. Si el seno sí es cateto puesto sobre hipotenusa. Bueno, si yo siguiera igual, vamos a terminarlo y ahorita vemos si tengo un error. Sería el coseno de 60 por pi entre 180. Va a darme igual a, bueno, por b.pb, ¿no? La amplitud no ha cambiado. Me sale en 84. Me sale también 84.8. 53, 53, 53 negativos. Y algo estoy haciendo mal, se me hace. Porque me tendrían que haber salido 140. La parte, esta tendría que haber sido la parte imaginaria. Estas. Y esta también tendría que ser la parte imaginaria. Entonces creo que estoy usando mal los cosenos. ¿Será posible? Déjenme ver. A veces uno se atonta. Entonces es el cateto adyacente de este ángulo. Es este lado de aquí. Y es la parte real. ¿Sale? La del coseno es la parte real y estoy sacando la parte en X. Déjenme ver si no estoy haciendo algo mal. Lo de los menos 120 grados es esto, ¿no? No importa, le estoy poniendo estos 60, pero aquí en esta parte la I es negativa, aquí es positiva, negativo, negativo. Pues tiene que haber tres negativos y un positivo.
Sí. Estoy pensando que hice mal. Cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la parte imaginaria. El seno sí, la parte imaginaria. La del coseno. A ver, algo sí me estaba preocupando. Déjenme lo hago. A lo mejor me equivoqué en algo, ¿no? Vean que aquí cambié este de 60, que se supone que es el ángulo. No, sí da igual, ¿no? Con 120 da lo mismo. Este también sería con... Estoy viendo a ver si me equivoqué en algo, ¿no? A la hora de escoger el ángulo, pero pues lo dudo bastante. Pero déjenme ver, a lo mejor sí. Este es menos 120. Y también es menos 120. No, creo que estoy bien, ¿no? Estos dos se van a eliminar. Déjenme pensar que hice mal. Seno de 120. Este es el grado. Pi es igual a 180, 100. Está bien la transformación, está bien el vector. A ver si no me equivoqué en algo. Ah, sí, me equivoqué aquí. Esto me pasa por no ponerle signos. Supone que este es positivo, negativo. Este, como es el neutro, sería también acá el positivo. Entonces esta corriente entra por el negativo. Me quedaría menos BLP más voltaje de fase de B menos el voltaje de fase de C, y esto debe ser igual a 0. Entonces, BLP es igual a VOB, bueno, al voltaje de fase de B, perdón, menos el voltaje de fase de C. Aquí está el error, ¿no? Yo lo estoy sumando y realmente es con un signo menos. Entonces, ahora sí. Decía yo que tenía algo mal. Este sería positivo. Lo voy a hacer paso por paso para que se vea, ¿no? Mejor. Como estos dos valores son los de C, estos dos que estoy seleccionando, espero que se vea bien en el video. En lo particular no voy a editar el video porque creo que es bueno que aprendamos de los errores, ¿no? Entonces sería menos aquí. Y aquí sería más. Porque este signo cambia los valores, ¿sí lo ven? Este signito que está aquí me va a cambiar esto. Los valores estaban bien, pero lo que está mal es que todo estaba bien. Y lo que estuvo mal es que aquí era restando, ¿no? Entonces esto me quedaría... Perdón, aquí también este es positivo. Es positivo porque vean lo que vale, ¿no? BPCY. Es positivo. Y entonces el resultado es este. 294i. ¿Sale? Eso quiere decir 294, si yo lo convierto de nuevo a voltaje RMS. Ese 294, el voltaje punto LP, pero RMS va a ser igual a ese voltaje, a BLP, entre raíz de 2, y nos salen los 207, ¿no? 207 en I. Eso quiere decir que tendríamos 207, bueno, 208 ángulo de 90 grados porque quedó en la parte imaginaria, ¿no? O quedó en la parte en Y, para ser más propios. Entonces, a ver, déjenme ver. Según yo tiene que dar con 127, que es con lo que se hace normalmente. Estos cambian a 155. Según yo tiene que dar 220 volts RMS, ¿no?
Estos no cambian, ¿no? Estos no importan porque la parte real ni siquiera, bueno, la voy a mover, ¿no? Serían aproximadamente 90. 90 y acá serían menos 90. Menos 90. Entonces me da 310. Y aquí están los 220 que teóricamente debe tener esta fase, ¿no? Me trabé un poco, pero espero que les lo hayan entendido, ¿no? Lo que quiere decir es que el voltaje de línea, de aquí a aquí, es 220 volts, ángulo de 90 grados, ¿sale? Entonces, este voltaje de línea es mayor que el voltaje de fases y está desfasado, véanlo. Si esta es la referencia, este está desfasado 90 grados. Entonces, lo mismo va a pasar acá. Yo aquí si fuera 1 a 1, pues en el voltaje de línea tendría 220 grados, 220 volts RMS, ángulo de 90 grados con respecto a la fase A. ¿Sale? Entonces todo eso es para explicar esto. Cómo se dan estas relaciones. Entonces se fijan, el voltaje de línea es igual en el primario que en el secundario, solamente multiplicado por la relación de transformación. Aquí en este ejemplo estoy poniendo que es 1 a 1. Entonces sí está confuso, ¿no? Quiero que vean esto. Esto es los voltajes, pero fasoriales, ¿no? No es una suma normal, es una suma fasorial. Y espero que aquí me hayan entendido que aquí me equivoqué en el signo, ¿no? Entonces esta operación está mal. Aquí es un menos. Y con eso ahora sí me sale, ¿no? Y me sale el resultado correcto, que sería que el voltaje entre líneas, de línea de, por ejemplo, de B a C, es igual a 220 grados, perdón, a 220 volts, ángulo de 90 grados. El voltaje de la fase A la B también va a dar 220 volts, pero también desfasado una cantidad de grados, que debe estar desfasada a 120 grados con respecto a este. Y la última sería de la fase C a la fase A, que también se va a tener ese desfasamiento, ¿no? Entonces solamente era para explicarles esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese transformador trifásico? Déjenme sigo proyectando. Ok, ahí está. No, les digo, no edito el video porque me gusta que se vean el error para que ustedes no lo cometan, ¿no? Recuerden, el error fue aquí. Vamos con la operación Y delta. Ya no voy a demostrar las demás, el por qué se debe de cumplir esta relación, ¿no? Pero bueno, ya no lo voy a demostrar en las demás, pero quiero que entiendan que sí se cumple. En esta conexión, el voltaje de línea primario está relacionado con el voltaje de fase primario porque el voltaje de línea primaria es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase primario. Mientras que el voltaje de línea secundaria es igual al voltaje de fase secundario, que es igual al voltaje de fase secundario. La relación de voltaje de cada fase es esto, ¿no? El voltaje de fase del primario va a ser sobre el voltaje de línea del secundario va a ser igual a la relación de transformación A, pero si lo expresamos en términos de los voltajes de fases, pues ya nos va a dar lo mismo, ¿no? El voltaje de línea del primario sobre el voltaje de línea del secundario debe ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase del primario sobre el voltaje de fase del secundario. Por lo tanto, la relación de transformación viendo los voltajes de línea es raíz de 3 sobre A. Perdón, raíz de 3A. Si yo veo los voltajes de fase, pareciera que la relación de transformación es A. Espero que sí se entienda esta parte, ¿no? Si yo midiera en esta conexión los dos voltajes de fase, pues veríamos que lo único que afecta es la relación de transformación. Pero si yo viera los voltajes de línea, pues voy a ver que hay una caída del voltaje de línea al primario, o bueno, no una caída, sino más bien dicho, va a estar afectado por raíz de 3 esta relación, ¿no? Imagínense que fuera 1 a 1. Quiero que entiendan eso, quiero que vean esto, ¿no? Si fuera 1 a 1 y yo por ejemplo, el voltaje de línea fueran 220 volts RMS, entonces, ¿cuánto me daría el voltaje de línea secundario? ¿No? Pues yo hago un simple despejo y me quedaría raíz de 3. Recuerden que A es igual a 1 porque la relación de transformación la estoy poniendo 1 por el voltaje de línea del secundario. Pues vean que ahora
va a cambiar, no van a ser los 220 volts RMS sobre la raíz de 3. Y eso es el voltaje de línea del secundario. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí se mide diferente. Si yo mido con el voltaje de fases, pues pareciera que la relación de transformación es 1. Pero si yo mido con el voltaje de líneas, pues la relación de transformación se ve afectada por este coeficiente de raíz de 3. Y es por esto, más o menos queda claro, ¿no? Ya dijimos que el voltaje de líneas, vamos a suponer el mismo ejemplo, ¿no? 120 volts, ángulo de 120 grados, 120 volts, ángulo de 0 grados, porque es la fase A, y la fase E serían 120 volts, ángulo de menos 120 grados. Ya dijimos que el voltaje de esta fase son 220, ángulo de 90 grados. Si estamos de acuerdo, el voltaje de línea, el voltaje de línea de B a C, ¿no? Es esto. Pues aquí es obvio que la conexión, si yo estuviera conectando este con este, pues el voltaje y fuera la relación de transformación igual a 1, pues aquí voy a tener 120 volts, ángulo de 0, ¿sale? De 0 grados. Pues aquí voy a tener 120 volts, ángulo de 120 grados. Y aquí voy a tener 120 volts, ángulo de menos, perdónenme, ya hice un rayadero ahí, de menos 120 grados, no déjenme lo borro. Ángulo de menos 120 grados, ¿no? Entonces vean que para este lado en delta, pues el voltaje de líneas es lo mismo que este voltaje. Están en paralelo, no sé si lo alcanzan a ver. Es decir, en delta el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Sale? Entonces vean esta relación. El voltaje de línea son 220 en el primario. Pero el voltaje de línea acá, pues van a ser 120. Entonces, si ustedes dividen 220 entre 120, pues les va a dar raíz de 3. ¿Sale? Chéquenlo. Vamos a hacerlo rápido, nomás de nuevo. Nomás para que lo vean en la calculadora. Bueno, aquí en esta parte. Ya lo voy a hacer muy rápido, ¿no? Serían 220 entre, porque ya se extendió mucho el video, entre raíz de 3. Pues ahí está, ¿no? Es el voltaje de línea. ¿Sí lo ven? El voltaje de línea del primario sobre raíz de 3 es igual al voltaje de fase. Entonces, por eso sale esa raíz de 3 en la relación de transformación. Esta conexión tiene sus ventajas, no las leímos, ¿no? Pero bueno, la conexión la conexión Y a delta no presenta problemas con componentes en los voltajes de la tercera armónica. Esta conexión también es más estable con respecto a cargas desequilibradas. Pues bueno, pues tiene sus ventajas esta conexión, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta esto. Y bien importante, chavos, si ustedes llegasen a conectar un transformador trifásico en diferentes configuraciones, tienen que tener mucho cuidado con las fases. ¿Sale? Siempre hay que tener cuidado con las fases, porque si yo llego y conecto este transformador con otro transformador, vamos a suponer que los quiero conectar en paralelo, ¿no? Dos transformadores, ¿no? Voy a llegar con este. Yo voy a conectar otro transformador así. Déjenme lo borro porque me quedó medio feo. Voy a conectar otro transformador así. No lo hemos analizado, ¿no? Pero esto sería una delta. Y lo voy a conectar a otro delta. Sale puntito, 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 puntito. Si yo llegara a hacer esto y yo digo, pues voy a conectar esta fase B con la misma fase B de aquí y la fase C con la misma fase C aquí, con la misma fase A, pues esto puede causar un conflicto grandototote, ¿no? Porque este va a tener 120, por ejemplo, ángulo de 0 grados, este va a tener 120 ángulo de 120 grados, este va a tener, por decir algo, 120 ángulo de menos 120 grados, este de aquí tendría, ok, pues sí, 120 ángulo de 0 grados, aunque todavía no lo hemos visto, pues este no se va a mover las fases, 120 ángulo de menos 120 grados, y este va a tener 120 ángulo de
120 grados. Si yo llego a conectar esto, recuerden que aquí yo ya moví. Este sí está desfasado, ¿sale? Puede causar un pequeño problema a la hora de esta conexión. Quizás aquí no afecte mucho porque las dos terminan en teta. Tendríamos que hacer el análisis, pues, para ser más específico. Tendríamos que hacer el análisis de qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Pero teóricamente puede haber un conflicto entre las fases, ¿no? Y eso sí hace pues va a explotar, ¿sale? Va a explotar, y si es de mucha potencia, pues va a explotar muy, muy duro. Entonces sí hay que tener cuidado con las fases, ¿no? Sobre todo con las fases. Bueno, continuando con esto, déjame sigo presentando. Delta Y. En una conexión delta Y, el voltaje de línea primario es igual al voltaje de fase primario. Mientras que los voltajes secundarios están relacionados por el voltaje de línea secundaria es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase secundaria. Por lo tanto, la relación de voltaje de línea a línea en esta conexión es el voltaje de línea del primario sobre el voltaje de línea secundario es igual al voltaje de fase del primario sobre raíz de 3 del voltaje de fase del secundario, y es igual a la relación de transformación sobre raíz de 3. Esta conexión tiene las mismas ventajas y el mismo desplazamiento de fase que el transformador Y a delta. De hecho es el mismo esquema, nomás que al revés. Y bueno, aquí es lo que les decía, ¿no? La conexión que se muestra en la figura ocasiona que el voltaje secundario esté como anteriormente en retraso 30 grados con respecto al voltaje primario. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a la hora de conectarlos, ¿sale? Y esto es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Ahora voy a tratar de ser más rápido, ¿no? Que el voltaje de línea pues es igual al voltaje de fase. Aquí lo ven, por ejemplo, este sería 120 ángulo de 0. Este sería 120 ángulo de 120 grados. Este sería 120 ángulo de menos 120 grados, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí sí, como el voltaje es el mismo, te dice que el voltaje de línea, el voltaje de fase del secundario, pues va a ser el mismo, ¿no? Entonces me quedaría 120 ángulo de 0. Aquí me quedarían 120 ángulo de menos 120 grados, porque es la fase de C o la fase 3. Aquí me queda 120 ángulo de 120 grados, ¿no? Pero vean, pues aquí está cumpliendo que esta es una Y, por lo tanto la salida aquí va a ser 220 ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado cuando hagamos ciertos tipos de conexiones, ¿no? Aquí se ve más claro, ¿no? Bueno, ahorita les explico con respecto al otro. Pero bueno, hay que tener cuidado con estas conexiones, y esta presenta las mismas ventajas que la anterior, ¿no? Entonces, sí. Y por último, el delta-delta es una conexión delta-delta. El voltaje de línea del primario es igual al voltaje de fase del primario, y por lo tanto el voltaje de línea del secundario es igual al voltaje de fase del secundario, por lo que la relación entre los voltajes de línea primario y secundario es voltaje de línea primario sobre el voltaje de línea del secundario es igual al voltaje de fase del primario sobre el voltaje de fase del secundario, es decir, A. Y bueno, este transformador es una de los más utilizados porque no tiene problemas con nada, ¿sale? Este sí no tiene problemas con, creo que con nada, ¿sale? Entonces este es de los más usados. El problema es que pues no, por decirlo de alguna manera, no eleva el voltaje, ¿no? Tú aquí llegas con 120 volts RMS y tú vas a salir con 120 volts RMS y no le puede hacer nada, ¿no? No se desfasa, no hace nada, pero vas a tener lo mismo. Básicamente este es un transformador de acoplamiento, o más bien dicho una conexión de acoplamiento, ¿vale? Entre el primario y el secundario. A lo mejor ustedes no lo han visto, pero quien tenga familiares, por ejemplo soldadores, ¿no? Le piden a Comisión Federal una alimentación bifásica, muchas veces, ¿no? Con dos fases. ¿Por qué con dos fases? Porque de las dos fases, recuerden que yo saco 220 volts con un ángulo de 90 grados, ¿no? Que es con lo que se alimentan mucha maquinaria, por ejemplo, en carpintería o pues sí, en carpintería, soldadoras, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor si alguno de ustedes tiene un taller, pues ha visto que le piden una conexión bifásica a CFE, ¿no?
Eso quiere decir que CFE te manda dos fases diferentes para hacer que de 120 volts RMS de cada fase, pues yo obtenga mis 200 volts RMS, ¿no? También hay otros tipos de conexiones, ya no se van a abordar en este tema, pero son cuando se quita una bobina, ¿no? Entonces se le llama delta abierta a delta, ¿no? Porque está abierto en este punto. Y bueno, pues ahí la única ventaja que se obtiene es que pues, no estás con un transformador, pero pues vas a causar más corrientes. O vas a aumentar la corriente en estos transformadorcitos. Pues eso sería todo por este video. Espero no haberlos confundido. Les vuelvo a repetir, no voy a editar el video porque se me hace interesante que veamos errores que a ustedes les puede pasar en alguna ocasión y van a decir, ah, pues ya, sí le pasó también al profe. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Muchísimas gracias. Déjenme